¿Y si la prisión más eficaz del siglo XXI careciera de barrotes, sin guardias visibles, y fuéramos nosotros mismos quienes construimos sus muros con cada clic? Esta no es ficción distópica, es la lógica del panóptico, concebida por Bentham en el siglo XVIII y desentrañada por Foucault como arquitectura del poder, donde la incertidumbre de ser observado internaliza la vigilancia, transformando al prisionero en carcelero de sí mismo, sin necesidad de cadenas físicas. Pero hoy, esa torre de vigilancia ya no es de piedra. Sus cimientos son de código, sus ventanas son algoritmos que nunca parpadean, y nosotros, lejos de resistirnos, corremos hacia sus puertas abiertas, seducidos por la promesa de conexión, validación, pertenencia. ¿Dónde termina la libertad y comienza la jaula? En el panóptico digital, cada like, cada búsqueda, cada segundo de atención se convierte en un ladrillo invisible en la construcción de nuestra celda observable, mientras algoritmos silenciosos cartografían nuestros deseos, miedos y relaciones, transformando la subjetividad humana en datos cuantificables para predecir y moldear nuestro futuro. No hay un único guardia en la torre. Hay millones de ojos fragmentados, anunciantes, gobiernos, extraños, amigos. La vigilancia se democratiza hasta volverse omnipresente y anónima. Y lo más inquietante, esta arquitectura no nos fuerza a entrar, nos invita con una sonrisa, nos recompensa con dopamina digital, nos hace cómplices de nuestra propia exposición. Así, la prisión se vuelve deseable, la vigilancia, un servicio, y la libertad, una ilusión cuidadosamente diseñada para que nunca cuestionemos quién diseña la torre. Pero el verdadero triunfo del panóptico digital no está en observarnos, sino en lograr que internalicemos su mirada hasta convertirla en nuestra propia voz interior crítica. Publico esta foto. ¿Será suficiente? ¿Qué pensarán? La autocensura se vuelve instintiva, una danza perpetua ante un público invisible que nunca aplaude, solo registra. Nuestra identidad se fragmenta en una performance cuidadosamente curada, donde lo auténtico se sacrifica en aras de la aprobación algorítmica y la validación cuantificable. Foucault llamaba a esto la disciplina del cuerpo. Hoy es la ansiedad de la métrica, la prisión del yo idealizado y la nostalgia de un ser que existía antes de ser observado. En este teatro de espejos digitales, cada reflejo nos pregunta, ¿quién eres cuando nadie te ve? Pero hemos olvidado cómo responder sin consultar primero la pantalla. Nos venden libertad de elección, pero cada opción está preseleccionada por arquitecturas invisibles que canalizan nuestro comportamiento hacia caminos predefinidos y rentables. La diversidad se reduce a burbujas de filtro. El disenso se silencia no con censura explícita, sino con la arquitectura misma de la atención fragmentada. Y así, la sociedad se atomiza en tribus digitales que vigilan y juzgan entre sí, perpetuando horizontalmente el mismo sistema que creíamos vertical y externo. Celebramos nuestra conexión global mientras cada puente digital se convierte en una cadena de datos, y confundimos la cantidad de contactos con la profundidad de la comunidad. La paradoja final: cuanto más conectados estamos, más solos nos sentimos, porque la conexión auténtica requiere vulnerabilidad, y la vigilancia perpetua la hace imposible. Frente a esta realidad, surge una pregunta incómoda. ¿Es posible resistir? ¿O ya hemos internalizado tanto la mirada que la resistencia parece una ilusión más? La respuesta no está en rechazar la tecnología, sino en recuperar la conciencia crítica, cuestionar quién diseña las torres, quién se beneficia de nuestra vigilancia, y reconocer que cada acto de atención consciente, cada dato protegido, cada silencio elegido es un acto político de reafirmación de la subjetividad humana. Foucault nos recordó, donde hay poder hay resistencia, pero esta resistencia nace primero en la mente, al cuestionar la normalidad de la torre en nuestro bolsillo. No se trata de destruir la torre, sino de recordar que podemos salir del círculo y reconstruir espacios donde el valor no se mida en clics, sino en presencia auténtica. Así que la próxima vez que sientas el impulso de compartir, detente, respira, pregúntate, ¿esta acción nace de mi ser o responde a la mirada internalizada de la torre? En ese instante de pausa reside el primer acto de libertad, la conciencia de que observamos la torre tanto como ella nos observa a nosotros. La vigilancia digital no es inevitable, es una elección colectiva disfrazada de progreso, y toda elección puede ser reexaminada, cuestionada, transformada por quienes recuperan su agencia.
Imagina un mundo donde la tecnología sirva para profundizar en lo humano, no para reducirlo a métricas, donde la conexión digital fortalezca, no fragmente, la comunidad tangible. La torre solo tiene el poder que le damos. Hoy, en este preciso instante, tú decides, ¿seguirás construyendo muros o empezarás a sembrar ventanas?